tutorial número 5, las inecuaciones. Texto guía Stewart, Relit, Watson. Precálculo, matemáticas para el cálculo, sexta edición. Análisis, ejemplo 1 de la página 74. Ejemplo 2 de la página 74. Ejemplo 3 de la página 75. Ejemplo 6 de la página 78. Ejemplo 1. Resolver una desigualdad lineal. Entonces comienzan con las lineales, es decir, con las que tienen la variable x elevadas a la 1. Resuelva la desigualdad 3x menor, estrictamente no hay un igual, que 9x más 4 y trace, dibuje el conjunto solución. Bien, solución presentada por el texto en este ejemplo. Entonces la desigualdad dada vuelve y la escribe. Ahí está. Vuelve usted, la escribe y ahí está. ¿Cuál es la lógica aquí? Nuevamente que hay variable, la misma variable se encuentra en ambos lados, trate de aislarla en uno solo. Para eso quite el 9x, resta en ambos lados 9x. O lo que es lo mismo, simplemente pasa el 9x, pasa a restar acá y ya se evita decir que va a restar en ambos lados. Y le queda 3x, le quita 9x, eso le da menos 6x. Menos 6x es menor que 4, que estaba acá. Y ahora se necesita que el menos 6 no esté. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a multiplicar en ambos lados por esta cantidad. ¿Qué le queda? Le queda 6x sobre 6. Cancela y le queda x. Que es la forma como yo quito el valor del número que multiplica a x. Multiplico por el recíproco o divido por el mismo. El 4 al multiplicarlo por menos un sexto, ¿qué nos queda? Menos 4 sobre 6. Y eso nos da, si yo simplifico, menos 2 tercios que está aquí. Pero una cosa que no tuvimos en cuenta. Aquí yo venía con menor. ¿Y porque aquí apareció con mayor? La explicación es la siguiente. Si ustedes tienen unos números, por ejemplo, si usted tiene el 1 y tiene el 5, ¿quién es menor que quién? Usted dice, no, eso se ve rápido. El que está más a la derecha se va alejando más hacia el infinito, es mayor que el que está más cercano al cero o el que se va para menos infinito. Pero si yo llego a multiplicar por una cantidad negativa o llego a dividir, por ejemplo, menos 1 multiplico menos 5, al ubicarme yo en la parte negativa de la recta, aquí tengo menos 1 y aquí tengo menos 5. Hago la siguiente pregunta. Entre menos 1 y menos 5, ¿quién está más cerca de 0? ¿Quién está más a la derecha? Y la respuesta es menos 5. Menos 1. Es decir que menos 1 es mayor que menos 5. Entonces, miren lo que debe hacerse. Conclusión, repito, siempre que yo multiplique la desigualdad o la divida por una cantidad negativa, automáticamente se cambia el sentido de la desigualdad. ¿Y qué pasa si no se cambia? No le queda bien el conjunto solución. Eso es lo que se hace ahí. El conjunto solución está formado por todos los intervalos mayores a menos 2 tercios, son los que están aquí, mayores a menos 2 tercios. En otras palabras, la solución de la desigualdad es el intervalo, entonces usted va a escribir solución 2 tercios. Hace parte el 2 tercios de la solución, usted dice no porque no hay un igual. Usted va a poner un paréntesis, coma, hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Entonces hasta su infinito. Esa es una solución escrita en notación de intervalos. La otra que estábamos preguntando es la gráfica
es la de la figura 1. Entonces, ¿usted qué hace? Escriba el número menos 2 tercios y diga, de ahí va a comenzar mi solución. Como es estrictamente, miren que aquí hacen un huequito. No van a incluir ese valor. Y de ahí en adelante hasta más infinito. Sería la parte gráfica de la solución. Ejemplo 2. Resolver un par de desigualdades simultáneas. ¿Simultáneas? Bueno, aquí nos aparece el concepto de simultánea, vamos a entenderlo. Resuelva las desigualdades. 4 menor o igual que 3x menos 2 y esto a su vez menor que 13. Dice uno, oiga, pero hay dos desigualdades aquí al mismo tiempo. Bien, este es el tipo de objetos del que están hablando. Desigualdades simultáneas, aquí hay dos. Una es 4 menor o igual que 3x menos 2 y la otra a su vez es 3x menos 2 menor que 13. A esto se le llaman desigualdades simultáneas. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, inicialmente leamos lo que dice el libro ahí. Dice que el conjunto solución está formado por todos los valores de x que satisfacen tanto la ecuación, la desigualdad, perdón, 4 menor o igual que 3x menos 2 y la desigualdad 3x menos 2 menor que 13, usando las reglas 1 y 3. La 1 dice que si A es menor o igual que B, yo le puedo sumar un número a ambos lados o restar y no se altera la desigualdad. Eso es lo que me dice, me recuerda aquí la regla de las desigualdades. Y la regla 3 me dice que si C es mayor que 0 y yo tengo que A es menor que B, yo puedo multiplicar por una cantidad positiva y no cambia el sentido de la desigualdad. ¿Por qué nos están diciendo eso? Porque en el ejemplo anterior a la aclaración de las soluciones, multiplicaban por un negativo y ahí sí cambiaba, si C era menor que 0, cambiaba el sentido de la desigualdad. Bien, veamos. Me dan la desigualdad dada. Observe bien qué se hizo de este paso a este paso. Usted dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó con el menos 2? Ah, que el menos 2 pasó a sumar a este lado. Aquí quedó 3x y pasó a sumar a este lado. Entonces aquí queda más 2. ¿Qué le queda? 4 más 2, eso es 6, menor o igual que 3x, menor o igual que 15. Eso fue lo que se hizo. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que en la mitad quede la variable solita sin salirse de ahí de esa mitad. Entonces, como está multiplicando por 3, lo que hacen en el libro es divida todo por 3. Ese es el tipo de situaciones que quiero o que el libro quiere que vayamos revisando acá. Entonces 6 dividido 3, 3 dividido 3, dividimos en todo lado y 15 dividido 3. Bien, el libro aquí no nos va a mostrar esto, nosotros lo hacemos. 6 dividido 3, eso es 2. Este cancela este y queda la x. Y 15 dividido 3, eso es 5, aquí está. Al dividir todo por 3. Entonces, ¿qué me quedó? Borremos aquí para revisar qué me quedó. Entonces me quedó que x es mayor, por un lado, que 2, o en su defecto es igual a 2. Y por el otro lado, x es menor que 5. Por lo tanto, el conjunto de solución es, el conjunto va a ser igual. Entonces miren qué va a hacer usted. Usted escribe 2, primer extremo, pone una coma. Como hay un igual, puede ser igual a 2, es decir, incluye esa solución. Y en el caso de 5, dice que menor estricto que 5. Cuando no hay igual, no da pauta de decir, vamos a tomarlo como igual, como al extremo. Entonces, como no lo toma, decimos que esto es un paréntesis. Miren que eso es lo que me presentó el libro. Y cómo se ilustra nuevamente en la figura 2.
Bien, veamos acá en este ejemplo, el ejemplo 3 nos van a ilustrar resolución de una desigualdad cuadrática. Resuelva la desigualdad x cuadrado menor o igual que 5x menos 6. Como pueden observar, esta ya no es lineal, es cuadrática. Solución, entonces veamos cómo hacen de qué manera aplican los pasos sugeridos por el libro. Entonces seguiremos la guía dada líneas antes. Paso 1. Primer paso. Pase todos los términos de la desigualdad a un lado. Entonces tomamos x cuadrado menor o igual que 5x menor que 0 y se pasa todo, como se puede observar aquí, todo se pasó. El 5x está de este lado, pasa acá a restar. Y el 6 menos 6 está aquí restando, pasa a sumar. Listo, se cumple el primer paso. Segundo paso, factorice. Bueno, esto es un trinomio. Entonces abrimos paréntesis, 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 paréntesis. Raíz cuadrada de este término. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x, ¿verdad? Entonces esto es x. Y x lo colocamos aquí, una x, vamos llenando los factores. Primer signo menos, menos, y menos por más, menos. Por ensayo error, números que multiplicados den 6, positivo, y sumados den menos 5. Aquí vemos que es menos 2 y menos 3. Bien, paso 2 ejecutado, se pudo factorizar. Encuentre los intervalos. Los factores del lado izquierdo son x menos 2 y el otro factor es x menos 3. Estos factores, ¿cuándo se vuelven cero? Es la pregunta que usted va a hacerse. Bueno, esto cuando se vuelve cero y esto cuando se vuelve cero. Cuando despeja aquí, tiene que el primero se vuelve cero cuando x vale 2, si quiere despejarlo. Si no, usted puede observar que el número que hace que esto sea cero es cuando x es 2. Lo mismo acá. El número que hace que esto sea cero es cuando x es 3. O si prefiere despejarlo, usted despeja. Entonces es igual a 3. Como en la figura 3, entonces mire, los números usted los va a ubicar. Bueno, usted coge una recta numérica y esos valores que vuelven cero, estos factores usted los va a ubicar. Miren, aquí ubicaron el 2 y aquí ubicaron el 3 en una recta. ¿Qué se formó? Entonces miren que divide la recta en cuántos pedazos, en cuántos intervalos. Entonces se puede observar que divide en un pedazo que viene de menos infinito y llega hasta el 2. Ahí va un primer intervalo, que es el que escriben aquí, de menos infinito a 2. Es decir, se van a generar los intervalos, por eso dice encuentre los intervalos. El siguiente intervalo va de 2 a 3. Aquí está el siguiente intervalo, de 2 a 3. Y el otro intervalo que se generó bajo el hecho de ubicar estos valores es el intervalo que va desde el 3 hasta el infinito. Es este. Conclusión, los factores x menos 2 y x menos 3 generan en sus valores que los vuelven cero 3 intervalos. La pregunta o lo que me dicen aquí ahora, los factores x menos 2 y x menos 3 cambian de signo solo en 2 y 3. Bueno, eso es lo que vamos a revisar ahora. La cuestión de los signos, respectivamente. Por lo tanto, estos factores mantienen su signo en cada uno de estos 3 intervalos. En cada uno de estos intervalos. Bien, cuarto paso. Haga una tabla o un diagrama, ¿verdad? Entonces, para determinar el signo de cada factor, en cada uno de los intervalos que encontramos usamos valores de pruebas. Escogemos un número dentro de cada intervalo y comprobamos el signo de los factores x menos 2 y x menos 3 en el número que escojamos. Para el intervalo menos 2, menos infinito, 2, por ejemplo, escogen el valor de prueba x igual a 1. Ese está antes del 2. Puede ser cualquier valor.
Usted puede coger el 0, puede coger el -1, el -20, -1.000.000, 1.99, un valor de prueba acá, para ver cómo es el signo. Y así van haciéndolo para cada uno de estos. Entre 2 y 3, ¿cuál valor de prueba quisiera coger? Aquí hay infinitos números. Aquí, por ejemplo, el texto toma 2.5 como valor de prueba. Y en el otro intervalo generado, toman en el libro el valor de prueba x igual a 4. Yo pude tomar 3.1 hasta 1.000.000, hasta el número que quiera, pero tomo un número que no me vaya a complicar mis cálculos para determinar el signo de cada intervalo. Porque a mí lo que me interesa mirar es estos dos factores cuando se multipliquen, dónde van a dar negativo o dónde van a dar menores o iguales que 0. Bien, sigamos en la otra parte del ejercicio. Bien, y aquí ya llegamos a la continuación del ejercicio. Aquí el quinto paso es ahora resuelva. Entonces, por lo tanto, ambos factores son negativos en este intervalo. Nótese que necesitamos verificar solo un valor de prueba para cada intervalo porque los factores x-2 y x-3 no cambian el signo de ninguno de los tres intervalos que encontramos. Bueno, vamos a entender un poco más esto. Aquí vuelven y retoman. Aquí están los valores de prueba que se habían mirado. Y miren cómo lo vamos a organizar. Esta tabla va a ser fundamental, entonces vamos a escribir aquí intervalos. Aquí ponemos el signo del intervalo que se genera, o colocamos aquí signo de x-2 y signo de x-3. Y aquí en la fila, no, la fila esta se colocan los intervalos. ¿Cuáles son los intervalos? Un intervalo va, repetimos, de menos infinito a 2, aquí está, ¿verdad? De menos infinito a 2. El otro intervalo va de 2 a 3, de 2 a 3, y el otro intervalo va de 3 a infinito. Entonces empezamos a mirar los signos porque nos interesa mirar cuando el producto de estos dos se vuelve negativo, se vuelve menor que 0 o se vuelve 0. Entonces empezamos a mirar los signos de prueba. ¿Cómo es el signo de x-2 en este intervalo? Entonces coja el valor de prueba 1. Si usted coge el valor de prueba 1, ¿qué le ocurre? Que aquí le va a quedar 1 menos 2, eso es igual a menos 1. Y eso como es negativo, entonces aquí van colocando negativo. Ahora haga lo mismo en cada uno de estos espacios. En este intervalo de 2 y 3, como es el signo de x menos 2, ¿qué signo sale? Entonces tome 1 o 2. Si lo quiere ver, no lo quiere ver escribir como un mixto, escriba 2.5 y le resta 2. ¿Esto cuánto le da? 2.5 le quita 2, eso da 0.5 y eso es un valor positivo. El anterior era un valor negativo y va colocando, esto es un valor positivo. Esa es la forma como usted va a hacer las pruebas para los signos. Continúe de igual manera. Ahora haga una prueba para 3 infinito. El libro toma como valor de prueba el 4. Entonces aquí quedaría 4 menos 2. Esto es 2 y todos sabemos que 2 es una cantidad positiva. Entonces aquí está positivo. Listo. En esta fila que se colocó, se colocaron los signos que se generan para x-2, para el factor x-2 en cada uno de estos tres intervalos. Procedemos de igual manera para el factor x-3. Entonces para eso podemos borrar todo esto. Borremos esto y volvemos a hacer el mismo proceso. Esto es lo que se va a repetir. Si hay muchos factores, muchas veces se hace esto. Entonces, de menos infinito a 2, puede usar los mismos valores de prueba, no necesita cambiarlos. Entonces usted dice 1, que es el que toman aquí, 1 menor que 3. Y usted sabe que 1 le resta 3, eso es igual a menos 2. Y esto es una cantidad que termina siendo negativa. Entonces usted va colocando negativo. Sigue haciendo lo mismo. En el intervalo 2 y 3, ¿cuál valor de prueba va a tomar?
puede tomar el mismo valor de prueba. Entonces 2.5, si no lo quiere escribir como número mixto, sino como representación decimal, 2.5 menos 3, eso es igual a 2.5 le resta 3, eso le da menos 0.5, que vemos que es una cantidad negativa. Entonces aquí usted va escribiendo eso, esa información que va teniendo la va escribiendo aquí. Y nos falta el último intervalo, revisar, chequear, probar cómo es el signo de x menos 3. Entonces nuevamente usted toma, ¿qué valor de prueba? Puede tomar el mismo del libro o otro que a usted se le antoje, otro que le parezca más sencillo, usted decide. Entonces aquí usted toma el factor y cambia ese valor de prueba. Dice, bueno, ahí qué pasa cuando la x vale 4 menos 3, eso da 1 y sabemos que 1 es una cantidad positiva. Entonces coloca más. ¿Listo? Entonces, una vez usted ha creado los intervalos en el paso anterior, va a organizar en una tabla. Es bueno organizarlo a veces lo dejan en la misma recta numérica y hacen el análisis de signos, o usualmente se suele también construir este tipo de tablas de representaciones. Aquí usted qué hace, usted pone en la primera fila, en el primer renglón coloca los intervalos, aquí coloca en el siguiente renglón, los va llenando con los respectivos factores y con valores de prueba va mirando cada factor en ese intervalo qué signo toma. Bien, y ahora cuál es el resultado, que es lo que dicen aquí, resuelva. Entonces a mí me interesa mirar qué ocurre cuando yo multiplico, en este caso, estos dos factores. Entonces cuando yo multiplico estos dos factores me queda menos por menos más. Más por menos, menos. Y más por más, más. De estos tres signos, ¿dónde se satisface el producto este factor por este factor sea negativo? Vemos que eso ocurre nada más es aquí. Aquí es que dan negativos los dos factores cuando se multiplican. Entonces decimos, es el conjunto, esta es la notación de conjunto de llaves. Hagámosla un poco más grande, esta es la notación, estas llavecitas. Entonces aquí, ¿cómo se lee esto? Usted escribe, esto es el conjunto formado por todos los números o todas las x, y esta raya significa tales que x se encuentra o x es mayor que 2 o igual que 2 y simultáneamente es menor o igual que 3. Entonces, esto en forma de conjunto y en forma de intervalos, usted puede escribir la solución así. Entonces usted escribe el 2, ahí está el 2, escribe el 3, que es el otro extremo. Ahora va a chequear, va a revisar si los extremos hacen parte de la solución. Como hay igual, efectivamente hacen parte de la solución. Y recuerde que cuando los incluye toma el símbolo de corchete. Bien, hemos incluido los puntos extremos 2 y 3 porque buscamos valores de x tales que el producto es menor o igual a 0. La solución está ilustrada en la figura, entonces miren cómo hacen. Dibujan una recta. En este caso, aquí está la recta, como va hacia infinito, está en esta parte, la ubican por acá, colocan el 2 y el 3, incluyen los extremos y con el color rojo el libro nos presenta ese segmento, esa parte de la recta que hacen todos los x que pertenecen a esta recta, satisfacen esta inecuación o esta desigualdad cuadrática. Bien, entonces siendo consecuentes con un desarrollo didáctico, ahora el libro me presenta en el ejemplo 6, me dice resolver una desigualdad con valor absoluto. Entonces observe, valor absoluto de x menos 5 es menor que c. Entonces de la propiedad 1, ¿qué podemos decir cuando empiece la solución? Entonces aquí me presentan dos soluciones. Me dicen una solución que es esta. Quito las barras, pero las quito con su forma equivalente. Entonces recordemos que simplemente ponemos en los extremos menos 2 y 2 y x menos 5 queda metido acá. Entonces x menos 5 es mayor que menos 2 y es menor que 2. ¿Qué ocurre aquí ya? Que no hay barras, no hay valor absoluto. Y ahora esto es una simultánea, una desigualdad simultánea. Y ya hemos hablado de desigualdades simultáneas. Entonces la idea de la simultánea es aislar o dejar la variable sola en la mitad.
simultáneas, 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 lleva tilde aquí, ¿verdad? Para no reforzar nuestro idioma, simultáneas. Entonces, ahora, ¿qué hacen aquí? Pasan para ambos lados simultáneamente, van despejando. El 5 está en la mitad restando, pasa en los dos extremos a sumar. La idea es que la variable quede aislada en la mitad. ¿Esto qué me da? Menos 2 más 5 me da 13, efectivamente aquí está. Y 2 más 5 me da 7. Entonces miren, ahí quedó resuelto. Esa es la manera como usted va a resolver una desigualdad con valor absoluto. Si es menor que una cantidad, simplemente va a escribir el extremo negativo y el otro extremo y va a meter en la mitad lo que está dentro del valor absoluto y resuelve la desigualdad simultánea. Conclusión, el conjunto solución es el intervalo 3,7. ¿Por qué no incluyo el 3? Porque aquí me dicen que es estrictamente menor, no me meten el igual. ¿Por qué no incluyo el 7? Porque aquí me dicen estrictamente menor, no me meten el igual. Bien, ¿qué es lo que propone el libro aquí como solución 2? Me está ofreciendo otra forma alternativa. Geométricamente, el conjunto solución está formado por todos los números x cuya distancia desde 5, entonces ubican una distancia desde 5, desde el valor número que está aquí, desde 5, cuya distancia desde 5 es menor que 2, es menor que 2. Entonces, cuya distancia de 5 es menor que 2. Entonces usted dice, aquí hay una distancia de 2. Haga un paréntesis, si se pasa, ¿qué pasa si dice acá? Esta distancia ya sería 3. Ahí ya no le serviría, tiene que ser la distancia. Entonces, llega hasta aquí. Llega hasta este extremo y no puede incluir porque aquí diría igual a 2. En la distancia es menor que 2. Lo mismo, desde 5 una distancia de 2. Entonces lo hacen gráficamente. Me colocan acá, me ponen el centro, me dicen 5, está centrado en 5 y los números cuya distancia desde 5 es menor que 2. Entonces esto llega hasta aquí, la distancia llega hasta acá. Esa es la manera gráfica como resuelve el libro también la desigualdad. Usted puede escoger, dice, no, simplemente aplico la propiedad o, digamos, si le quedó claro este hecho gráfico, pues hágalo también por ese hecho gráfico. Bien, entonces, como sabemos, la referencia sigue siendo el mismo libro, Stewart, Precálculo, Matemáticas para el Cálculo, sexta edición, y el tablero que se manejó fue OpenBoard.